10:37 de la mañana, arrancamos La Nata Sin Filtro en este Día de la Independencia con mucha actividad, desfile militar. Está todo cortado. Está todo cortado. Ahora Adri va a decir bien dónde circular, dónde no, pero me quiero meter porque Javier Milei acaba de tuitear. Dijo, tengo 20 minutos después de finalizado el Te Deum, y fue respondiendo consultas que le iban haciendo en Twitter. Uno le pregunta, ¿se paga el AL 30 en enero, Javi? Siempre se paga, para todos los que están interesados en la cuestión financiera. Algunos acá están festejando. Otra, Loreta le pregunta, ¿desayunaste, Presi? Yes, té con limón y galletitas con queso untable. Bien. Otro le pregunta temas sobre cuestiones musicales y elige Let It Be como su tema favorito de los Beatles. Mirá. Sí. Él es fanático de los Stones. Un lugar común. Pero claro, algo más duro pensé elegir el que eligió, el león, la reina. No eligió, chicos, se acordó de uno. Sí. Después otra pregunta, Javito, ¿qué vas a hacer luego de tus mandatos presidenciales? ¿Qué va a hacer? ¿Varios? Sí. No dice. Tiene uno, avísele al tuitero que. Sí, dice. bueno, no. Dice, estar con mis hijitos, estudiar Torah. No tiene hijos. Sí, los perros, hijitos de cuatro patas. Leer y escribir sobre economía. Y dar conferencias con el signo pesos al final. Todos los presidentes van a vivir de conferencia después de que termine la presidencia. Sí, ¿no? Sí. Alberto. Claro. Sí, hace un minuto acaba de tuitear. Me voy al desfile, saludos. Contestó varias preguntas, las vamos a repasar. Negri, ¿cómo está la situación en la calle? Bueno, eso está comenzando, 10:30, ¿no? En la intersección de Avenida Libertador y Agüero. Recién decía Rolo, está todo cortado, sí, está complicado para circular por ahí. Va a seguir hasta el cruce de la arteria principal con Dorrego durante aproximadamente 2 horas. Todavía no arrancó. Imagínate que esto va a arrancar a las 11, más o menos hasta las 13 horas aproximadamente, ¿no? De esta forma, entre las 5 y las 15 va a estar comprometido el perímetro comprendido entre San Martín y Austria y Avenida General Las Heras y Presidente Figueroa Alcorta. Desde las 7 y hasta las 15 también se verán afectados las inmediaciones entre Austria y Olleros. Y bueno, por la mañana temprano, desde las 7, y esto terminó hace minutos nada más, desvíos en el tránsito que circula entre la Avenida Belgrano y San Martín. Bien, la actividad del presidente arrancó temprano en el Te Deum. García Cuerva reclamó por, comillas, la falta de termómetro social y pidió vivir la libertad sin odio. Esto fue lo que dijo, lo que fue su mensaje. Estaba, por supuesto, el presidente de la Nación con ministros. Luego participarán, por supuesto, de lo que es el desfile que comentaba Adriana, que se va a extender por varias horas. Y tuvo finalmente Milei, para aquellos que lo vieron, era la verdad muy tarde en la cadena nacional, su pacta de mayo, y dio su discurso. Hubo cosas que necesitaba realmente Milei para cerrar una etapa. Hay que ver el pacto de mayo como cierre de una primera fase, más que nada como eso. ¿Qué necesitaba ayer y terminó consiguiendo? La presencia de Mauricio Macri, que debió llamarlo Guillermo Francos e insistirle para que estuviera allí presente, en representación, por supuesto, del PRO, que es el gran aliado político. Necesitaba también algunos peronistas, necesitó a Gerardo Zamora para dividir el bloque kirchnerista peronista de gobernadores, eso lo tuvo. La presencia del radicalismo. Había algo espectacular anoche que es lo que hicieron algunos, que es ir y poner cara de culo. Lo digo así para que se entienda. No querían estar, o sea, fueron, con pero la peor de la zona. La cara de Puyaro era cara, pero la cara era fuerte. Y otros tomaron esa posición de ir con la peor de las ondas, que se notara, pero fueron. Pero la verdad fueron. No entiendo quién los obligaba a ir. Entonces, ¿qué los obliga a ir? Sí, ¿qué los obliga a Porque ir? son gobernadores, quiero decir. No enfrentarse con el poder central, y muchos de sus votantes bancan a Milei. Y la elección del año que viene es una elección legislativa. El escenario político los condiciona. Sí, y después hay otra cuestión importante que tuvo que ver con el discurso del propio Javier Milei, que si uno mira todas las piezas discursivas del presidente, claramente no fue el discurso de cuando va al exterior y es ideológico y se planta como un líder liberal, libertario, etcétera, sino apareció más un discurso de un presidente que busca cierta unidad y pararse en un lugar dentro de la historia. Es igual que Cristina en que piensa su mandato y su función para la historia. Si uno ve lo que fue toda la ceremonia de anoche,
Sí. En algunos tramos era una copia calcada de lo que fue el 9 de julio de 1816. Sí, o lo que tenemos Sí. en las figuritas. Sí. En cuadros. En En cuadros que representaban la época. Eso lo simbólico, verlo que en cada acto institucional usa el bastón y la banda presidencial, es otra cuestión también en términos simbólicos. Y después, ¿qué quería y no tuvo? Porque también es cierto que fue limitada la ¿Qué convocatoria. le faltó? Le faltó Porque Valdés lo tuvo en un momento Sí. complicado para Sí. Valdés. Sí. Pero, digo, porque en Valdés, Corrientes había Zamora. mucho cuestionamiento Sí, por, claro. por el caso Logan, Sí. obviamente. Y evidentemente primó su compromiso con Milei, que lo está apoyando mucho Sí, en la totalmente. búsqueda de Logan. Pero Totalmente. que- por el clima local daba para no ir, Valdés. Yo pensé que no iba a ir. Sí, se puso en duda hasta último minuto la presencia de Valdés. Y resumo, ¿quién no estuvo? Y vamos a una nota, la Corte, la CGT y la Iglesia. Formalmente no hubo representación de estos tres actores importantes desde el punto de vista institucional, que fue básicamente del lado de los que no estuvieron, más allá de los gobernadores, que tampoco Milei esperara que fuera Axel Kicillof y tampoco quería que estuviera Cristina Kirchner. Vamos a ver cómo lo ve Camila Perochena, historiadora, por todo esto que contábamos de lo histórico y la intención de Milei de generar este concepto de Pacto de Mayo, más allá de que fue 9 de julio. ¿Cómo estás, Camila? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. Hola Jessy, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Ayer Milei dijo que esto sea posible hoy es sin duda símbolo de un cambio de época e se buscó todo el tiempo hacer paralelismos con la historia y posicionarse él como alguien dentro de la historia con mayúsculas. Sí, a ver, sin duda él busca presentarse como un líder refundacional, busca presentar este momento como una nueva época. De hecho, usó una expresión en el discurso, pasó un poco desapercibido, pero que era una expresión que el propio Congreso Constituyente del 16 usó, que es fin a la revolución, principio al orden. Y él dijo, se termina la revolución y empieza un nuevo orden político. Entonces, él permanentemente trató de hacer ese paralelismo. Ahora, obviamente es un paralelismo cuanto menos exagerado. El 1816 fue un punto de inflexión porque fue el Congreso Constituyente, la independencia, y porque era un congreso que buscaba dictar una constitución, ¿no? En este caso tenemos algo mucho más modesto, que es un conjunto de mandatos, de principios que pueden ser o no ser defendidos en un futuro, pero que no tienen un carácter constitucional, ¿no? Entonces, si bien se trata de dar esa imagen, bueno, por supuesto se está forzando un poquito. Ahora, uno podría decir, esto en principio se había pensado como un pacto de mayo y se había buscado la comparación con el pacto de mayo, y en realidad tiene mucho más que ver lo que pasó ayer con el 9 de julio que con el 25 de mayo. ¿En qué sentido? Bueno, porque el 9 de julio, el 25 de mayo es una fecha bien porteña. La revolución es una revolución que sucede en Buenos Aires y donde el resto de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata van a ser incluidas luego, a posteriori. El 9 de julio es un congreso que se hace en Tucumán justamente para restarle el peso centralista que tenía Buenos Aires. Es decir, es un congreso que se hace en Tucumán con representantes de todo el territorio, o no de todo, porque, bueno, después si quieren hablamos, pero había provincias que no están representadas, como por ejemplo Santa Fe, Entre Ríos, porque eran provincias disidentes, que no enviaron diputados. Pero sí tiene el 9 de julio siempre es una fecha, es una conmemoración que tiene un carácter mucho más federal, que incluye más a las provincias que el 25 de mayo. Y la puesta en escena de ayer, bueno, era una puesta en escena que lo que buscaba era incluir a las provincias. Entonces, ahí yo diría que en realidad un pacto de julio tendría más sentido que un pacto de mayo. Sí. Si uno quiere ponerse quisquilloso o simbólico con los nombres, ¿no? Sí, me quedé pensando en eso que haces mucho hincapié en la cuestión de la forma, ¿no? De todo lo que rodea a los actos, de vestirlos con importancia histórica, y vos decís, bueno, eso está, pero lo que no está es que lo que se firmó tenga una importancia o una relevancia histórica, estos famosos 10 puntos que tampoco fueron fruto de ninguna negociación y tampoco tienen un efecto, un correlato de cumplimiento.
Eso me parece muy importante lo que vos estás diciendo, digo, porque obviamente los pactos y los pactos más importantes de nuestra historia son pactos que implicaron muchísimas negociaciones entre grupos políticos diferentes, entre provincias distintas, muchísimas transacciones. Digo, el pacto, la idea de pacto siempre implica que hay algo transaccional, ¿no? Si uno piensa en los pactos más importantes, pienso uno de los más importantes o con el cual seguramente Milei le hubiese gustado también filiarse, que es el Acuerdo de San Nicolás de 1852, que es el que reúne a todos los gobernadores. Cuando Urquiza vence a Rosas, reúne a todos los gobernadores para finalmente entre todos decidir cómo iba a ser la convocatoria al Congreso Constituyente de 1853. Bueno, ahí hay una lógica transaccional, es qué vamos a hacer, qué vas a dar, entonces la idea de pacto a lo que en realidad es una especie de imposición un poco unilateral de ciertas máximas con muy poquita negociación, bueno, dista mucho, ¿no? de esos grandes pactos en los cuales seguramente Milei buscaba afiliarse, ¿no? Y también hay otra cosa que me impresiona, que es que cada vez que hablan de la Constitución, hablan de la de 1853, este año se cumple un aniversario de la reforma del 94, y pareciera que no existió esa reforma. Es bastante llamativo, estoy totalmente de acuerdo con vos, y pareciera que no existió porque yo creo que esa reforma también es producto de una forma de hacer política que a Milei le cuesta mucho, que es el símbolo de una política bien transaccional. Digo, es una constitución muy excepcional porque surge de un acuerdo entre dos líderes políticos, pero entre los dos principales partidos políticos de la Argentina. Es decir, es una constitución que uno de los, podríamos decir, líderes que Milei reivindica, que es Menem, saca, pero no saca de forma unilateral, sino que saca aceptando negociar con el radicalismo, que es una forma de hacer política que yo creo que en Argentina desde el 2008 es muy difícil, incluso diría desde el 2003, pero bueno, digamos desde el kirchnerismo es muy difícil de pensar. Podríamos decir que la Argentina entre 1983 y el 2003 un paréntesis de un paréntesis que tuvo mucho de consenso y de negociación que otros periodos de la historia argentina no tuvieron, ¿no? Y sin duda no lo tiene. Entonces yo creo que en ese Pacto de Olivos y en esa reforma constitucional del 94, a Milei le cuesta verse, por un lado, por esta lógica transaccional, pero también uno podría decir que a Milei le cuesta verse porque es una constitución que en parte recorta el poder presidencial, o que buscaba recortar el poder presidencial, ¿no? Sí, algunos límites le pone. Sí, era la idea original de Alfonsín. Después podríamos discutir si eso que hizo lo logró o no, pero era la idea que era el objetivo, ¿no? Sí, toda esta cuestión de la vuelta de los desfiles militares, ¿qué opinión te genera esa situación? Está claro que de fondo hay una reivindicación al rol de las Fuerzas Armadas. Total. Pero ¿qué impacto puede tener? El gobierno está exagerando un poco el carácter novedoso del regreso de los desfiles militares. ¿En qué sentido? Bueno, incluso en momentos en los cuales el gobierno, o momentos de la historia con los cuales el gobierno busca despegarse, esos desfiles militares estuvieron. Pienso el Bicentenario del 2010, el 24 de mayo, bueno, hubo un desfile militar muy importante previo al desfile histórico del que seguramente se acuerdan todos. ¿Qué quiero decir con esto? Los desfiles militares en las fechas patrias es algo que estuvo en prácticamente toda la historia argentina, porque las fechas patrias están unidas a la idea de guerra, porque la revolución trajo aparejada una guerra, la independencia trajo aparejada una guerra de independencia. Entonces, diría que lo normal a lo largo de la historia fue esa unión, y si bien en los últimos años no hubo desfiles militares importantes, sí los hubo prácticamente en toda nuestra historia, ¿no? Entonces, incluso en el kirchnerismo hubo desfiles militares en fechas históricas. Entonces, yo creo que sí lo que se está tratando de hacer es darle o colocarlo en un lugar en la agenda pública de muchísima importancia, justamente para dar esta imagen de reivindicación o de recuperación de las Fuerzas Armadas. Camila, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Hola, Cecilia. Pensaba en Milei,
quiere parecerse o busca en la agenda muchas veces referenciarse en el menemismo, en algunos puntos culturales y históricos. Sí. Y te quería preguntar a vos, para vos, ¿a qué gobiernos asociás a Milei si lo mirás en términos históricos? Y te Mirá, puedes ir un a mí me poquito parece- más atrás también. Sí, no, obvio. A mí me parece medio difícil asociarlo a un gobierno porque la verdad es que la experiencia política que está haciendo Milei es bastante Sí. inédita, ¿no? Disruptiva. Entonces, es disruptiva. A ver, yo creo que él puede querer referenciarse en Menem en relación con, por ejemplo, algunas de sus políticas relacionadas con la reforma del Estado, la agenda más liberal. Ahora, las diferencias con Menem son mucho mayores Claro. que las similitudes. Digo, Menem era una persona que no era un Política pura. outsider, tenía experiencia política, tenía lo que decía antes, voluntad de negociación y de negociación. Y eso es importantísimo en Menem. Tenía un respaldo político que venía dado no solo por haber ganado las internas del Partido Justicialista, sino porque en el contexto de la transición había negociado con Alfonsín el apoyo del Congreso a sus reformas. Tenía diferentes y eso, la capacidad de negociación, que para mí, el pragmatismo de Menem, que para mí es central para tratar de entenderlo. Entonces, uno puede decir, hay similitudes, pero yo creo que son mucho mayores las diferencias que las similitudes, ¿no? Entonces, la realidad es que me cuesta un poco identificarlo con otros momentos de la historia. Él también busca identificarse con los liberales de la segunda mitad del 19. Yo ahí también creo que son mayores las diferencias, no solo porque una cosa es del siglo XIX y otra cosa es del siglo XXI, sino por la relación que había entre esos liberales del siglo XIX y el Estado, y la voluntad de construir y consolidar un Estado nacional, y el desprecio de alguna manera de la lógica más libertaria de antiestatal que tiene Milei, ¿no? Entonces, me cuesta. O sea, uno puede ver como muy puntitos chiquitos de parecidos, si querés. Yo te podría decir, bueno, ¿hay algún parecido, por ejemplo, en su estilo político de saltearse a los intermediarios con otros líderes políticos, como podrían ser Irigoyen, Perón, en su lógica más populista de saltear a los intermediarios, de saltear al Congreso, de pensarse como la encarnación del pueblo? Pero son similitudes muy chiquitas que se tendrían que tomar de manera medio aislada, diría. O sea que para concluir, por lo que planteas, es algo completamente distinto e inédito. Sí, yo creo que es mucho más la novedad que el parecido con el pasado. Ujú. Camila, gracias por atendernos hoy. Beso grande. Por favor, un placer. Hasta luego. Bien, Camila Perochena repasando un poco lo que es la simbología y el relato que plantea Javier Milei desde que asumió como presidente de la Nación en una fecha patria que tiene este desfile como gran convocatoria. Y mientras tanto el presidente le va contestando a todos aquellos. Yo la verdad no tuve tiempo de escribirle por Twitter para ver si me contestaba En algo. este momento está llegando. Sí, está llegando Pero el mientras desfile. Debe estar con el celular respondiendo, decís vos en Twitter. Y sí, porque todo el tiempo le están haciendo preguntas. Ya contamos algunas de ellas sobre lo que había desayunado. Después alguien le pregunta sobre los perros, cómo hace con los perros con este frío, y él dijo que subió 1 grado la temperatura de Olivos para que no sufran. Javo, ¿asadazo con proboleta o milanapo con fritas? Necesito ir por cosas más livianas, responde el presidente. Estaba a dieta. Un colega le pregunta... Asociemos a los Beatles, por favor. Lucas Morando le pregunta, buen día, ¿en los próximos 90 días hay perspectiva de ir levantando el cepo? Se tienen que dar 3 condiciones, dice Milei: terminar con los pasivos remunerados, terminar con los puts. No voy a hacer lo que hizo Majul, No. que deletreó ¿Qué hizo? puts. Pero PUTO se dijo. equivocó. Pero no sé, se le cruzó. Le salió de Sí, El humor de Majul. sí, no fue un humorada. No, por eso fue digo. y después, el tercer punto, convergencia de la inflación con la devaluación en un entorno cercano a cero mensual. Contestó una cosa que le preguntan mucho. ¿De la desocupación le preguntaron? Jessy, No ¿eso lo cuándo veo lo eso. respondió? ¿Ahora? Ahora. ¿O anoche? Ahora. Que Esto hace pasa media ahora. hora acá. A ver, Arrancó algunos con dicen Cristian simplemente que lo salude y él responde hola. Mm. ¿Qué le dirías, dice Mariano Rodríguez, a quien mantiene firme la esperanza en este proceso, pero está muy ajustado llegando a fin de mes? Responde Milei: 100 años de decadencia no se arreglan de un día para otro. Pronto, más temprano que tarde, veremos buenos resultados.
preguntas de todo tipo. Ahora, ¿esto es habitual? ¿Pasó con otros presidentes? Yo no me acuerdo si respondían así en redes sociales. En Twitter, sin de una reacción. manera... Alberto. Un tiempo y después le dijeron Sí. soltá el teléfono. Lo que recuerdo de Alberto es que quizás tuvo respuestas muy agresivas. Sí. ¿Se acuerdan? Antes de ser Sí. presidente. Ya presidente se Pregunta, calmó, otra pero- pregunta. Hola, presidente, ¿cómo va a ir vestido el desfile militar? ¿Con blazer y la bandera argentina o con un abrigo por el frío que hace? Del mismo modo que estaba recién, dice. No tengo tiempo para ir a Olivos a cambiar de ropa. Javi, querido, ¿salió chocolate caliente con churros? Imposible para mi hígado. Ah. Bueno, y sigue, responde lo que le pregunten. ¿Cuánto que habla de la verdad comida, que no? sí, es que también le Le preguntan. preguntan. Le están preguntando de la comida, sobre la comida. En un ratito está anunciado cadena nacional. Veremos si es así o no, porque se supone que a las 11 arranca formalmente el desfile, así que veremos si decide usar o no ese sistema que lo utilizó anoche. Ya van varias cadenas que Sí. hace el presidente de la Nación, que lo elige como modo de comunicar, sobre todo en determinadas fechas. Recuerdo, todos lo hacen, Asamblea Legislativa, el acto de Malvinas, el acto de del mayo. 25 de mayo. También hizo una cadena nacional por el superávit. ¿Recuerda, Sí, Bufflet? inolvidable. Sí, la Sí. cadena para anunciar el superávit con los 4 soldados Bausili, Sí. Es Vladimir cierto. Werning, el 1 y el 2 del Banco Central, Sí. Luis Caputo y Pablo Quirno, el 1 y el 2 del Ministerio de Economía. Ahora, Sí. ¿la cadena de hoy está previsto que sea todo el desfile o es una parte? No, de hecho no está completamente confirmada. Formalmente de Presidencia manda la agenda y ponen 11 horas. El presidente participa del desfile militar por el aniversario 208 de la Declaración de Independencia en Libertador y Agüero. Vos decías que ya estaba Sí. llegando ahí, así que veremos si hay mensaje y si efectivamente hay parte de la transmisión a través de cadena o no. Ya envió Presidencia hace minutos nada más el link para seguir por YouTube la transmisión del evento, que va a ser hasta la 1 de la tarde. La transmisión hasta la 1 no va a ser. Hasta la 1. Lo que va a no, estar no. es el operativo de tránsito, ¿no? Hasta que... Hay bueno, muchísima gente yendo. Yo vivo cerquita de Dorrego y Libertador y había muchísima gente yendo hacia... Hasta las 15. A las bajando para 15 recién Libertador. se va a habilitar el normal, digamos, la normal circulación de los autos. 11 de la mañana. Alan Zurita en el móvil de Radio Mitre está donde va a arrancar seguramente el desfile, que es en Libertador y Agüero. Cerquita de ahí está el palco en el que se encuentra el presidente de la Nación, Jorge Macri, entre otros. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Jessica, muy buena mañana para todo el equipo. Y en este momento escuchan los aplausos de fondo porque acaba de comenzar oficialmente este desfile, ¿sí? En el marco del aniversario número 208 del Día de la Independencia Argentina. Hace instantes también pasaron los helicópteros, los aviones de combate, en el marco de estos 7.000 uniformados aproximadamente que van a estar transitando aquí la Avenida Libertador, sentido contrario al tránsito vehicular hacia Avenida Libertador y Dorrego, que ese va a ser el límite. Y los aplausos aquí se escuchan de fondo de la gente que está presenciando este momento emocionada por este desfile que hace 5 años que no se producía aquí en la capital federal, Jessica. Sí, si te ¿qué? parece, hablamos con algún... Sí. Dale. Te iba a preguntar qué es lo que ves, quiénes están ahí. Hace muchísimo frío hoy, con lo cual para ir hay que estar muy abrigado y hay que tener muchas ganas también de verlo. Sí, pero bajo el sol es soportable, es muy soportable el clima. No hay mucho viento, si bien es frío el clima, pero aquí la gente le da el calor necesario para que justamente claro. no se sienta demasiado el clima. A ver, vamos a preguntarle, disculpe señora, buen día, ¿cómo está viviendo este momento? Emocionada. Tengo a mi esposo que está desfilando, es combatiente. Estoy muy emocionada. Gracias. Señora, Sí, es muy emocionante, realmente. ¿usted algún familiar también? No, pero todos vivimos la guerra de las Malvinas. Y después de 5 años, ¿qué siente volver a ver este momento? Y mucha emoción, realmente. Gracias. Lágrimas en los ojos, sí, de los espectadores, que no solamente se repiten aquí, sino también, como decía la señora primero, con los familiares de los veteranos que están aquí presenciando este momento. Para ellos es muy especial, porque lo sienten como una manera de reconocer el trabajo que hicieron hace muchos años y que hoy se ve reflejado en las calles
con su tránsito aquí y, por supuesto, encabezando también lo que es este desfile en la Avenida Libertador, Jessica. Alan, ¿cómo estás? Adriana Verón te saluda. Quería preguntarte acerca de los vendedores. Si están vendiendo, no sé, chocolate, tazas de chocolate, churros, alguna de esas cosas. Donde estamos nosotros, no hay vendedores. No, nosotros nos acorralaron aquí en el sector de prensa, en Agüero y Libertador. No puedo dar fe de ello, de cómo está el tema de las ventas, pero imagino sí que en otros lugares sí debe estar. ¿Banderitas? Debe estar donde. En las bajadas, Tampoco. seguramente en las bajadas hacia Libertador, en las calles. Claro, por lo menos aquí no lo pudimos visualizar. Sí vimos de lejos que estaban vendiendo escarapelas, Claro. banderitas, pero más cerca de lo que es Austria, que es la calle donde está frente al palco, y también en Pueyrredón. Nosotros aquí, como les digo, estamos acorralados, entre comillas, para este sector exclusivo de la prensa, que no es el mismo palco, o mejor dicho, sector que está resguardado para gráfica y también para fotógrafos, que está frente al palco oficial, donde está el presidente Milei, la vicepresidente Villarruel, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Y ahí escuchamos, no sé si escuchan de fondo, el paso nuevamente de avionetas con el color de la bandera argentina, Sí. desplegando en el humo celeste y blanco aquí en el barrio porteño de Palermo. Sí, Alan, ¿se sabe si va a decir algunas palabras el presidente? No se sabe si oficialmente va a hablar. No pudimos ver cuando estuvimos cerca allí del palco si había un micrófono dispuesto. Lo que sí observamos es que están muy atentamente observando este desfile, pero no podemos confirmar si efectivamente va a decir algunas palabras el líder del Sí, Poder agrego Ejecutivo. porque justo están las imágenes mostrando al presidente al lado de Victoria Villarruel, que anoche no participó del Pacto de Mayo por su estado gripal. Se la ve llorando, muy emocionada. Y está Karina Milei. Y está Karina Milei, sí, Primera fila, ¿eh? en primerísima fila como anoche. Lo que iba a decir de Villarruel es que, claro, este desfile lo están encabezando excombatientes de Malvinas. En su momento, para la fecha de abril, Villarruel había querido hacer un desfile, le dijeron no hay plata, con lo cual un poco lo que salda o compensa de alguna manera esa situación es que este desfile de hoy esté encabezado por los excombatientes de Malvinas, y estos testimonios que mostrabas, que nos hacías escuchar antes, Alan, tienen que ver con eso, ¿no? Con esta reivindicación de Malvinas. Exactamente, sí, es un momento especial después de 5 años. Sí, recordamos que la última vez fue en el año 2019, en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri. Desde entonces no se volvieron a realizar este tipo de eventos y bueno, esta es la primera vez desde que asumió el presidente Milei el 10 de diciembre pasado. Gracias, Alan. En cualquier momento volvemos a conectar con vos a medida que haya novedades en lo que es este desfile militar, que va a llevar unas 2 horitas por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con parte de la ciudad, lo que tiene que ver con Palermo, sobre todo va a estar cortada en este feriado, tampoco hay demasiado tránsito, algunas vías de comunicación de la ciudad, hasta las 13 horas. Sí, a las 15 horas ya se normaliza todo Ok, absolutamente, ¿no? está Y bien. bueno, decían más de 7.000 efectivos son los Sí. que van a estar desfilando. Sí. ¿Qué les Impresionante. pasa con esto? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué A les mí me parece que genera? está bueno que se le haga un homenaje a los veteranos de Malvinas. Realmente lo merecen. Y me parece que debería ser más normal esto para nosotros, que haya un desfile el 9 de julio. Lo hacen todos los países del mundo, es la fecha de independencia, y que haya un desfile me parece totalmente normal y está bueno. Y también cierro con esto. Me parece que está bueno que las Fuerzas Armadas tengan contacto con la población. Digo, si pensamos en una cercanía y dejar atrás lo que pasó, la parte más oscura de la historia de las Fuerzas Armadas, que es la dictadura, esto ayuda. Me parece que Rolo, está pero bueno. esto que decías vos más normal, antes era, por lo menos yo crecí, tengo recuerdos de la infancia que era normal, era habitual, después se dejó. Y sí, pero, Me Adri, parece, pero después yo del crecí como 83, después de una dictadura encabezada por los militares, se dejó de lado esto y fue muy difícil hacerlo. Tuvieron todos los juicios por los delitos que cometieron durante la dictadura y tuvo que pasar mucho tiempo para que durante el gobierno de Macri volvieran estos desfiles. Y después Alberto lo suspendió de nuevo, porque ideológicamente el kirchnerismo entiende que lo militar está mal, per Sí. se. No Sí, importa sí, si son sí, lo sí. mismo Para que... siempre, claro. Depende cuál. Hubo algo muy interesante que dijo que Camila, la historiadora Camila Perochena, que hablamos más temprano con ella, que las independencias están asociadas a los militares porque siempre fueron con guerra. Ujú. Sí. Y a mí lo que más me emociona, lo demás más o menos, qué sé yo, sí, está bien, estoy de acuerdo con Rolo, pero yo tuve la suerte de
viajar mucho a Estados Unidos por trabajo durante una época larga y siempre buscaba formas de ver cosas que pudiera ir a ver. Que yo una vez fui a ver a los Chicago Bulls o fui a ver béisbol, cosas que no hay un solo evento cultural o deportivo en Estados Unidos en el que no haya un momento en el que se haga un homenaje a veteranos de algo. Están siempre en un palco, se para el partido, todo el mundo se para, los aplaude. No hay una vez que eso se reconozca. Entonces, creo que sí está muy bien esto de Malvinas, porque los soldados y los veteranos de Malvinas fueron muy bastardeados durante muchísimo tiempo. Escondidos, olvidados, anulados. Entonces, me emocionó mucho escuchar a esa mujer. Me pareció tremendamente hermoso. Me gusta eso que dice Rolo de la idea de naturalizarlo, ¿no? Sí. Porque es parte del proceso de empezar a dar vuelta a la página y pensar que se puede tener, que podemos como país tener unas fuerzas armadas modernas, normales, y que no estén trabajen para la democracia. Que no estén contra la gente, porque lo que dice Flavia es normal en cualquier país del mundo, pero tuvimos un periodo de nuestra historia, varios periodos, en los cuales el ejército, y la marina y la fuerza aérea se volvieron contra la gente. Obvio. Este es el tema. Bueno, yo creo que durante todo el proceso militar hubo de todo, inclusive el ataque a las Malvinas fue también parte de su política para poder desviar la atención de una crisis que se les venía, pero más allá de eso, lo que pasó en las Malvinas, lo que hicieron los soldados, los militares que fueron a pelear, dieron su vida, los que volvieron quedaron bastante mal, algunos por cuestiones, lo que es el estrés postraumático, gente que quedaron mal lisiados. Yo conocí el caso de un aborigen que había matado a 17 ingleses que vivían en Formosa, y que él contaba que lo habían tratado mejor los ingleses que lo capturaron, lo consideraban como un héroe porque el tipo era un capo matando a los ingleses, y lo curaron, lo tuvieron y le empezó a pasar mal recién cuando lo volvieron a entregar a los argentinos, que además le decían que no cuente nada, que no pasa. Eran dos muchachos que yo conocía en Formosa. Bravo. Entonces te quiero decir que la idea de que vos podés atacar a las Fuerzas Armadas en su conjunto como concepto, una cosa es encontrar a quien corresponde y hacer lo que corresponde, y otra cosa es lo que se hizo durante años acá, que es directamente como abrir la puerta en un barrio lleno de ladrones. Vos no podés quedarte sin ejército, sin Fuerzas Armadas, maltratarlas, pagarles mal. Es decir, estamos viendo lo que pasó ahí en Corrientes. Un tipo que gana 2 mangos con 25 y que encima le das poder y le das un arma, tarde o temprano. Es decir, el tipo no puede pagar una casa, no puede pagar su alquiler y pagar su comida. Es decir, eso fue lo que se logró pensando que las Fuerzas Armadas son el enemigo y que las Fuerzas de Seguridad son el enemigo, y en eso estamos. Y yo creo que eso que está pasando ahora, ver a esos señores ya ancianos marchando, orgullosos por lo que hicieron, a mí me da alegría, me da mucha alegría. En este momento, bueno, pasaron los sobrevivientes del general Belgrano. Se me eriza la piel, ¿no? Lo que decía Gaby, caminando ya más lento, de la mano. ¿Del buque? A mí me emociona, sí, del buque general Belgrano. Me mandan fotos mis hijas que están ahí, mira. que no querían ir, y a mí me resulta muy difícil explicarles todo lo relacionado a una guerra pasada, la figura de San Martín y demás, porque claro, lo toman como una inocencia y te hacen preguntas relativas al presente y al futuro que son difíciles de contestar, porque de alguna manera uno le dice no a la violencia, no a un montón de cosas, que después dice no, bueno, pero una guerra sí porque... y tenían frío, yo me tenía que venir para la radio y el radio le decía, sí, vamos a ver, porque hace mucho que no se hace, y le digo, chicas, si entramos en guerra, yo conmigo. No. Si mamá nos deja tranquila. Esa es la gente que nos va a defender. Bueno, fuerte. Sí, pero bueno. No, pero bueno, está bien. Tenés fe igual. En definitiva, no, pero que no nos pase igual. No, ya lo sé, pero era manera de explicar. Sí. ¿Qué era eso del desfile? No entendían qué era lo del desfile militar y demás. Y la fascinación que les genera, por supuesto, en esta fecha que ven la figura de San Martín. Belgrano primero, en el colegio, y después San Martín. Y en un punto les queda tan lejano todo lo que uno cuenta como una película, que ir a ver esto, los granaderos, el desfile, es una manera de... ¿No te pasó que la guerra de Malvinas sí se empezó a hablar? O sea, a mí me pasó con mi hijo, que tiene 12, que vio la guerra de Malvinas, la estudió, le interesa muchísimo. Y a mí me parece un gran paso adelante de la educación argentina que se hable de la guerra de Malvinas, porque cuando yo
estaba en el colegio, cuando terminé, era un tema tabú. Totalmente. No se hablaba de la guerra de Malvinas en el Sí. colegio y fue el conflicto militar más importante en ¿cuánto? En cientos de años en Y Argentina. las preguntas que te hacen los chicos, en el caso de Luli, tiene 8, 9 años, vio Malvinas, que a mí también me llamó la atención. Y me dice, pero si están en el mapa, ¿por qué decís que son argentinas? Si están en nuestro mapa. Y después me dice, entonces no son nuestras, ¿y por qué no vamos a la guerra de nuevo? Bueno. Tiene a quien salir, tu hija. Al frente, es de los loco borrachos es del tablón. que nosotros, o la gran parte de esta mesa, forma parte de la generación que juntó chocolates, que donaba frazadas para los chicos de la guerra, ¿no? Me impresiona. Y tus hijas ahora, nada. Vos fíjate, Adri, que vos juntaste igual que yo chocolates para los chicos que fueron a Malvinas, pero 10 años después que seguíamos en la escuela, no se hablaba de la guerra. O sea, se habló en el 82, junta un chocolate y después silencio. Nunca más. De hecho, vos fíjate que una de las grandes taras que tiene nuestra comunidad creativa, local, audiovisual, ¿no? Nosotros no hemos hecho ningún film bélico sobre Malvinas. No hay ni uno. Desde el 80. No, hay poco cine. Hay El poca cine que se literatura. contó, iluminado por el fuego, todo, viste, bueno. Hay buena literatura. Claro, es lo que dice Los pichiciegos. Gaby, ¿no? Digamos, los Los militares pichiciegos, argentinos los son malos, pero no se pichiciegos. contó una batalla. No se contó una batalla. O sea, vos podrías contar 50.000 batallas de Malvinas. Bueno, y de ahí para la atrás. batalla perdón. aérea de Malvinas Claro. no está contada y es un peliculón. Y de ahí para atrás vos decís, bueno, acordate, digo, San Martín. Es un personaje extraordinario, San Martín. Moreno es un personaje extraordinario, Belgrano es un personaje. O sea, tenemos personajes extraordinarios que no han sido contados. Los yanquis lo hacen todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿entendés? Pablo Y- Rago hizo una, ¿puede ser? Pablo Rago sí hizo Pablo una que se Rago. pasó en la TV pública, pero Sí. digo, a ver, tendríamos que tener 100 de esas películas y en momentos, ¿entendés? El cruce de Coso, su relación con Mercedita, el encuentro en la posta de Yatasto, todo puedes contar. No se cuenta. O sea, tenemos son tan perezosos los creativos argentinos que No, dicen, y también hay no, que no, juicio en ese proceso. Ceci. Sí, por sí, eso, pero por pará, eso no quiero pueden decir escribir para afuera, no le da la cabeza. No, quiero decir que también ahí opera, me parece, el prejuicio el prejuicio social instalado. ¿Cuál es el prejuicio social? ¿No te gustaría ver una buena película de San Martín? A mí me Pitela, gustaría. Pitela pide la palabra a la diputada Pitela. Es muy interesante la relación que tenemos nosotros con lo bélico. No está bien y está mal, quiero decir. Sí. Somos un país que no nos gusta la guerra y no está nada mal eso. Pero al hacer eso negamos que fueron necesarias muchas guerras para estar donde estamos hoy, y eso está mal. Dos cosas quiero decir. Primero, Los Pichiciegos de Fogwill, tal vez una de las mejores obras que se haya escrito sobre Malvinas, un delirio. Aparte se hizo muy cerquita del Se momento. hizo casi... Pero es escrita, yo hablaba de audiovisual que es súper popular. Bueno, Campo Minado de Lola Arias, que estuvo en el San Martín un montón de tiempo. Lola Arias juntó 4 excombatientes de Malvinas argentinos y 4 ingleses y los hizo actuar arriba de un escenario. Sí, la pasaron en la tele, muy buena. Y fue maravilloso. El Sí, la texto contaste, solo muy en buena. sí mismo vale, lo pueden comprar. Se llama Campo Minado de Lola Arias. Hay muy poco hecho sobre Perdón, nuestra ¿los historia chicos de la bélica. guerra lo vieron ustedes? Sí. También. Era pero sobre... estaba un poco romantizado todo ahí. Eran los chicos que eran Sí, pero está llevados por medio de la conscripción obligatoria a la guerra. Eso eran los chicos de Malvinas, ¿verdad? Sí, que Chicos llevaron que estaban chicos de acá Corrientes, del y de calor al repente frío, decían, los hicieron pelotas. Sí, los claro. chicos. Pero es como una mirada muy Pero naif. Los Chicos de la y Guerra muy es una superficial. película, perdón la Película. ignorancia, o Sí, es sí, un sí. documental Es, acerca de... es una película. Es una O sea, peli. es que cuando vas a Malvinas, que es uno de los lugares más increíbles de la Tierra, y vas a los campos donde los chicos de la guerra combatieron, siempre lo cuento pues es impactante. Hay una ordenanza del gobierno de las islas que impide que toques cualquier cosa que encuentres en el campo de batalla. Claro. Y el campo de batalla está estático. Estático quiere decir que quedó detenido en el tiempo tal como se dejó cuando terminó la guerra. Entonces vos te encontrás que vas a las rocas en el monte Harriet o en el monte Dos Hermanas o donde fuera, que estaban las trincheras de los pibes argentinos, y debajo de las piedras está toda la fajina. Están las cosas, y también hay muy a menudo gente sobre todo de Corrientes, Villo, de la provincia de Corrientes, del regimiento no sé cuánto, Sí. de Curuzú-Cuatiá, no sé qué, no sé cuánto, que van 40 años después a revisar los mismos lugares y encuentran sus cosas, encuentran sus elementos, Ellos vuelven y encuentran sus tenedores y sus cacharros. Los tipos revisan y dicen, yo acá dejé un anotador, y el tipo saca, acá está, el papel, todo Increíble, como increíble. consumido por el frío. Te voy a contar una historia que es absolutamente absurda y real. Increíble. Resulta ser que cuando los argentinos empiezan a tomar el territorio, un
grupo chiquito de ingleses agarra la bandera de Puerto Stanley y se la lleva. Para que no se la agarren los argentinos. Un capitán argentino los persigue y los captura. Entonces agarra la bandera y en lugar de dársela al jefe de su regimiento, se la manda a través de un tipo, todavía iban y venían los aviones a las Malvinas, se lo manda a una persona para que la persona consiga venderla. No te miento. Me dio a mí la bandera, para que yo la venda en Sotheby's. Por supuesto, yo no hago nada con la bandera, me pareció una locura. De todos modos, quería saber si era cierto, entonces le saqué una foto a la etiqueta con numerada y qué sé yo, y efectivamente era del ejército inglés y era la que estaba en Puerto Stanley. No termina la historia. Yo no hago nada, nadie viene a reclamarla nunca, y yo la dejo en una oficina que yo tenía en el mismo edificio donde yo vivía. Un día decido alquilar la oficina y mando a pintar. Cuando mando a pintar encuentro que los pintores habían usado la bandera para tapar los muebles para que no se arruinen. Le digo, no, sacá eso de ahí, vale un montón de guita, eso, ¿qué estás haciendo? La cuestión es que cuando dije vale un montón de guita, la suerte de la cosa, desapareció la bandera. No. Entonces ya terminó y me olvidé del tema. Pasan muchos años, estoy en Arteba, con testigos alrededor, así que lo puedo decir tranquilo. Y viene el señor, no, chequeable 100%. Sí, viene el señor Rodríguez Simón. Sí. ¿Saben quién es? Sí, Pepín. Sí, Pepín, el Pepín. Sí. Che, ¿qué hiciste con la bandera? Digo, ¿de qué me estás hablando? De la bandera que te llevé, no te olvidaste que yo te llevé. Él me había traído la bandera para vender. Escuchame. Digo, ¿estás loco? Esa bandera no sé ni dónde está, boludo, ¿qué me estás jodiendo? No puede ser esa bandera. Bueno, me lo vuelvo a encontrar en la casa de una diputada y me vuelve a reclamar la bandera. Pero tiene Tiene razón. Usted está blanqueando algo acá. Sí. ¿Qué? Está blanqueando algo. Hay un quiere fiscal de oficio que está de turno que me está preguntando dónde lo cita. Diga que Pepín ha tenido otros problemas. Claro. Habría que conseguir el nombre del pintor, ni me acuerdo. Tenemos que pero contarle a 20 años. Tartu. Tenemos que contarle Pero a Tartu. pero vos te das cuenta que un militar argentino, eso no pasó, no debe haber pasado nunca en la historia, que un militar argentino, en vez de quedarse con la bandera para la quiera vender. Eso Bueno, es argentino ¿qué 100%, no me digas. También. Qué argento. Le tenemos que contar a Tartu que Levinas es el gran pez. Sí, totalmente. Sí. Esto va a pasar todo el tiempo. Adri, ¿querías para cerrar el tema? No, que me puse a buscar así Grosso. películas y documentales de Sí. Malvinas. Decíamos que no hay mucho material. Los chicos de la guerra, la deuda interna, hundan al Belgrano, Falklands será. Sí, los Falklands. Pero Falklands era una filmada de una Medio manera... camarita intrusa. sí. Locos de la bandera, iluminados por el fuego, notan nuestras huellas en el viento. Algunas para ver de Malvinas. 7-6 se está midiendo en TNT en esto. Muy bien. Mucho interés Es un montón. por el desfile impresionante. La verdad, ¿cuánto dijiste? 7-6. Una bomba. Bien, es un montón. Para cualquier canal es un montón. Para cualquier canal. Para Bueno, pero viste que No, el la cable- mañana 3 y medio. Sí, es el doble del rating habitual. Sí. 11 y 32. 11 y 41 de la mañana sigue el desfile militar que arrancó a las 11 de la mañana. Como decíamos, va a ser hasta alrededor de la 1 o 2 de la tarde, así que esa zona va a estar cortada. El fin de semana leí en la revista Seúl una medición que es relativamente nueva, desde hace 4 meses, que es del índice de irascibilidad social, que tiene una serie de indicadores y que por primera vez muestra un retroceso para el gobierno. Crece la preocupación por el desempleo y porque la plata no alcanza para llegar a fin de mes o alcanza muy justito. Mora Josami es analista de opinión pública, dirige la consultora Casa 3, que es justamente la que elabora este índice. ¿Cómo estás, Mora? Jessica, vos y el equipo de La Nata Sin Filtro te saludan. Buenos días, Jessica. Buenos días a todos. Bueno, me da mucha curiosidad el índice. ¿Cómo, antes de empezar a charlar cómo está dando, cómo se compone ese índice que elaboran? El índice se compone básicamente de 9 variables que intentan capturar el humor social, ¿no? Lo que sería cuánto la gente aguanta o cuánto no aguanta en los niveles de crispación. Y está armado en función no solo de la imagen y la evaluación del presidente y de su gestión, sino también de las expectativas, de la asignación de responsabilidad al presidente en relación con la situación actual, la disposición a manifestarse públicamente a favor o en contra del gobierno y sobre todo las expectativas y los sentimientos que mejor describen el estado de ánimo de las personas. A partir de estas variables, que son 9,
se conforma un índice que tiene 5 mediciones y por primera vez un leve retroceso en lo que es el humor social, ¿no? Que no necesariamente está asociado a la aprobación de la gestión ni a la imagen del presidente, que siguen manteniéndose en los mismos niveles. Sí del humor, que también por otro lado es lógico que a medida que vayan pasando los meses la gente se vuelve un poco más exigente o más impaciente en relación con ver resultados concretos. Y es el dato, el tema de cuánto aguanta la gente. El presidente en campaña dijo voy a hacer ajuste, dijo que iba a cortar el gasto, lo que iba a sacar, hacia dónde iba a ir. Gana la elección y lo hace, ¿no? Y la palabra expectativa o cierta esperanza sigue en un sector que lo apoya, aunque la pasa mal. De alguna manera, esta baja que detectan, vos decís es una baja leve que detectan ustedes, ¿puede iniciar una tendencia? ¿Crees que es un momento de inicio de desgaste de la figura o en relación al humor social? ¿O todavía falta para ver si es una curva que pega la vuelta? Sí, bueno, fue una primera medición, habrá que esperar 1 o 2 mediciones más para ver si esto es una tendencia. Existen números que muestran cierto deterioro en las expectativas en relación con el futuro, pero sin embargo el presidente sigue muy fuerte en las variables más duras que hacen a la aprobación. Me parece que tiene que ver con esto que vos mencionabas. Él asume con un mandato económico, ¿no? De hacer exactamente lo que está haciendo. En ese sentido, la gente que lo votó no se muestra sorprendida, desilusionada o desencantada por lo que hizo, justamente porque votaron un presidente que decía que iba a hacer lo que efectivamente está haciendo. Sí, y el tema de el desempleo, que por un lado es un logro de Milei que no sea la inflación la principal preocupación, porque implica básicamente que la está bajando. Después se podrá discutir si la baja porque no hay consumo, entonces, o las consecuencias que tiene la manera en la que la está bajando. Pero el hecho que surja el tema desempleo entre las preocupaciones, ¿qué indica el desempleo? Porque es algo que que es un temor que se empieza a ver muy de cerca. ¿Por qué la reacción empieza a ser eso? ¿Y cuánto capitaliza el gobierno la baja de la inflación? Bueno, sí, como vos decías, en las primeras mediciones que hicimos a principios de año con el inicio de la gestión, la inflación se desmarcaba claramente del resto de las preocupaciones, tenía 27% de menciones de manera espontánea, y esto ha ido bajando para llegar recién en esta medición a 11 puntos y empatar con el desempleo como preocupación. La gente entiende que la inflación está encarrilada, está encauzada la solución de ese problema. Obviamente hacemos encuestas entre personas, ciudadanos de pie, no entre economistas que por ahí tendrán otra versión en relación de por qué está bajando, pero para la gente, naturalmente, escuchar un número menor que el del mes anterior y efectivamente corroborar en algunas cuestiones de su diaria que por lo menos las cosas dejan de subir, hacen como, bueno, este tema ya se resolvió, pasamos al que sigue. Y está creciendo de manera importante la preocupación por el desempleo, que es una preocupación que si bien hoy tiene el mismo valor que la inflación, es una preocupación mucho más a la que hay que prestarle mucha más atención, ¿no? Porque me parece que los argentinos hemos aprendido a vivir protegiéndonos de la inflación con distintos mecanismos, resignando consumos, pero el temor a quedarse sin trabajo o que algún familiar o que el sostén del hogar pierda el trabajo es algo que genera mucha angustia en el metro cuadrado de las personas. Mora, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Hola, Cecilia. ¿Tenés capacidad por la información que procesaron y demás de identificar cuán federal es ese sentimiento, o tenés focos distintos en el interior del país que en el AMBA o en los conurbanos que en las zonas más rurales, para decirlo de alguna manera? En relación a la esperanza, nosotros vemos que es un sentimiento que está mencionado por el 45% de manera espontánea cuando se les pregunta qué sentimiento describe mejor su situación, y esto casi no muestra diferencias entre el AMBA y el interior. En el AMBA es 42 y en el interior es 46, son todos números que son lógicos dentro de los márgenes de error, y sí encontramos un segmento que son los jóvenes, que son el segmento que empuja y sostiene básicamente hoy la gestión del presidente, los cuales todos los sentimientos positivos tienen mucho más peso que los negativos. Lo mismo con el resto de las variables, imagen, aprobación, etcétera. Mora, Gonzalo, te quería preguntar justo sobre lo que sobre la tecla que estás tocando. Más que los niveles de irascibilidad, te quería preguntar por
los niveles los umbrales de tolerancia. Yo tengo la sensación de que hay mucha gente dispuesta a bancar mucho a Milei. O sea, mucha gente dispuesta a bancar en el sentido de, mira, lo que es como una situación de lo que hubo atrás fue peor, o con tal de que no venga lo que pasó detrás, vamos a bancar el dolor con estoicismo y vamos a ir hasta donde sea. Y yo te quería preguntar por esos límites y quiénes son y qué reflexionan. Bueno, básicamente me parece que sí, que tiene que ver con dos cosas. Una, esta que vos mencionás, la sociedad está tan agrietada que hoy pareciera que no bancar al presidente no te deja mucho más margen que bancar al otro, ¿no? No hay como una una avenida del medio en la cual uno puede refugiarse y decir, bueno, mi ley no, pero o estas medidas no, y sí estas otras. Y por otro lado, me parece que tiene que ver con que el presidente, como decíamos al principio, está haciendo lo que dijo que iba a hacer, con lo cual sería bastante inconsistente haber votado a una persona que hace lo que te dijo que iba a hacer y vos votaste y ahora claro, criticarlo, por decirlo de una manera. De hecho, el 90% de las personas, y esto en general, no solo los votantes de Milei, no se arrepienten de su voto. Los que están en contra de Milei hubieran vuelto a votar en contra de Milei, y los que están a favor de Milei hubieran vuelto a votarlo a Milei. Esto es un dato muy importante que habla de cierto compartimentos estanco de la opinión pública, ¿no? Hoy casi que hay que mirar cuando vos decís la gente banca. ¿Qué gente? El 49% de las personas aprueban la gestión de Milei. Son los votantes de Milei. Digamos, hay que mirar ese segmento y entender cómo se mueve la gente que lo apoyó, no ir a pensar que él va a llegar a un momento en el que tenga 70 puntos de aprobación, ¿no? Y que algún tipo que votó a Massa diga, uy, la verdad que al final me confundí. No, es como, hoy hay que ponerle foco a los que lo votaron. Ahora, Mora, justamente a la gente que hace focus, ¿no habla también de un concepto llamado palo enjabonado en este aspecto, digamos, ese 50% que ahora aplaude casi todo o banca lo que hace Milei? Cuando el desempleo ya quizás trepe a los 2 dígitos, ni hablar de que llegue un 15%. Ese apoyo se fuma rapidísimo, digo, se caen del palo enjabonado y empiezan a resbalar hacia abajo el apoyo. Sí, exacto. El presidente enfrenta meses cruciales en el sentido que tiene, por un lado, que generar soluciones concretas a los problemas que empiezan a quejar a los argentinos, así como pudo solucionar, y repito, para la gente, no sé cuán esto es exacto en términos macroeconómicos, pero la gente cree que resolvió la inflación. Cuando se empiezan a presentar problemas de este tipo que son más difíciles de resolver, como el desempleo, la gente empieza a mostrarse un poco más expectante. Al presidente también se le acabaron, por decir de alguna manera, los obstáculos, excusas, o como querramos llamarlo, a la ley de bases, al pacto de Tucumán. O sea, están resueltos esas cuestiones, la inflación está encarrilada para la gente, y bueno, ahora se empiezan a esperar resultados concretos de la gestión presidencial. Y sí, puede pasar esto que estás diciendo, o puede pasar cuando que no lleguen los resultados. Claro. Exacto. Vos puntualizás que el gobierno pierde terreno en hombres de nivel social alto y en menor medida algunos votantes esos hombres votantes de Juntos por el Cambio, y no el caso de los jóvenes de 16 a 29. Este apoyo masculino de este nivel social alto, ¿en qué puntualmente se basa? No, digamos, la pérdida de ese apoyo, quiero decir, ¿no? Claro, el apoyo en realidad es lo que se empiezan a mostrar son más irascibles esos segmentos, que lógicamente son aquellos segmentos que no lo eligieron como una primera opción, ¿no? Entonces es normal y natural que a medida que se vaya diluyendo en algunas variables el apoyo o la efervescencia a favor del gobierno, empiece por los votos que podríamos llamar prestados, ¿no? Aquellos que votaron a Juntos por el Cambio en una primera vuelta y que en el balotaje acompañaron. Los jóvenes siguen siendo un segmento que siempre lo apoyó, que él sigue pudiendo mantener y atraer a través de actuaciones muy disruptivas y de su discurso y de sus ideas. Y bueno, también es un segmento que en cierta medida, estamos hablando de chicos de 16 años que por lo general viven con sus padres, en su amplia mayoría, ¿no? Entonces también son personas menor contacto con algunas de las cuestiones que más inquietan. Gracias, Mora, por la comunicación. Mora Josami, analista de opinión pública, dirige la consultora Casa 3, que hace este índice que es interesante porque es la gran pregunta política para el gobierno de Milei, que es cuánto
tiempo aguanta la gente una situación de ajuste como la que se vio este primer semestre. Suponemos, me dirá Bufflet, que el segundo no va a ser muy diferente al primero. Tenés un tema de los números en la caída de la actividad, que no es una buena noticia eso. No, la actividad, si mirás marzo, abril, mayo, parece encontrar el piso. Ahora, la idea de rebote en B corta que tenía Milei o que tenía el propio Luis Caputo se empieza a diluir cuando ves los números de mayo y los números de junio. Junio tiene números peores que los de mayo en términos de consumo. Es cierto que mayo para algunos sectores había sido muy bueno, hot sale y aparición de cuotas mediante algunos segmentos que habían estado muy golpeados los primeros 3 meses del año, habían tenido un muy buen mes, una sorpresa, si querés, todo lo que es electro, tecnología, indumentaria. Yo hablando, tratando de salir de los números grandes de las macros, de las cámaras, sino yendo a hablar con empresarios de esos sectores, en mayo tuvieron un número positivo que les hacía pensar que había alguna chance de que hubiera una recuperación un poco más sostenida. Junio tuvo números muy malos, para el turismo también, con un feriado muy largo. Hay ahí una discusión en la biblioteca, si en algo tiene que ver en eso, la cantidad de feriados que se acumularon, pero cuando mirás el turismo, por ejemplo, que debería haber sido favorecido por eso, el impacto no es tal. Entonces, lo que viene hacia adelante me parece que es un trimestre que probablemente sea el más duro de todos, donde vos tenés que transitar esa situación de la inflación no es un problema a partir de ahora, digamos, no es que vas a ir al supermercado y todos los meses te aumentaron los productos, pero el nivel de actividad económica, tu salario no recompone. Entonces, estás plantado en un lugar difícil, porque no te alcanza, digamos, el precio de la lata de tomate no sube, pero tu salario tampoco te alcanza para comprar la lata de tomate. O sea, julio, agosto, septiembre va a ser bravo. Julio, agosto y septiembre deberían ser, todo indica que van a ser bastante parecidos a este trimestre, ¿no? En términos interanuales te va a dar mejora de la actividad, pero incluso los economistas más optimistas en el inicio de este proceso, Daniel Artana, por ejemplo, de Fiel, veía una recuperación fuerte, veía ese escenario de recuperación fuerte. Yo hablé con él la semana pasada y me decía que él ese escenario lo cambió, él ve ahora el primer trimestre positivo recién en la última parte del año. Y va a depender mucho de que el gobierno empiece haga dos cosas. Una, que está dando algunas señales políticas de que lo está haciendo, de que empiece a abrir la billetera en este segundo semestre. Consolidaste superávit fiscal, tenés ese número que necesitabas, ves que con la cuenta llegás, porque el hachazo que le diste al gasto en el primer trimestre del año te permite hacer eso. Bueno, empezá a soltar algo, obra pública, jubilados, por donde sea, digamos, pero empezá a soltar gasto público para acelerar la actividad económica. Hoy ayer hubo ampliación del presupuesto, vemos la movida para tratar de reactivar obra pública y demás. El crédito, ahí como otra área, pero va a tener mucho que ver después con la capacidad de gestionar ese proceso, que es donde está la incógnita, ¿no? 11:56, totalmente. Anytime. Sí. Gabriel Levinas. ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿usted? Sí, lo veo radiante. Igual de mal que siempre, pero acostumbrándome. No. El agua blanda. ¿Qué trae para hoy? Varias cositas. A Por ver. un lado, muy buena muestra, muy buena, aparte muy importante, y una cosa absolutamente novedosa en su época y todavía sigue llamando la atención, que es Julia Kosici. Julia Kosici vino a los 10 años en un barco, cuidado por un amigo del padre, ellos se lo llamaban, papá me hablaba siempre de eso, que es el Schiffbruder o Schiffschwester, significa vos te hiciste hermano de él en un barco. Esos barcos que daban un montón, que venían, que además venían seguramente, habían llegado en carroza no sé dónde para tomarse el tren para llegar a Génova y tomarse el barco, todo eso los hermanaba de un modo distinto, y él fue salvado por un Schiffbruder del padre, ¿no? Él había nacido en el año 24, y él fue uno de los creadores algo muy caro para nuestro amigo Jorge, uno de los creadores junto a Arden King
del movimiento Madí, pero él ya había sido constructivista, fue un precursor del arte cinético, digamos, un tipo, precursor, digo, a nivel internacional, cosa que no, digamos, normalmente en la Argentina no somos muy precursores, mejoramos un poco algunas cosas, nos colgamos de algún carro que ya viene funcionando y muy pocas veces podríamos decir que ahí salió algo. Bueno, en el caso del arte Madí, hecho en Ardenquín uruguayo y el señor Kosic, que se naturalizó y que vivió y murió en la Argentina. Hay inclusive monumentos por todos lados. De lo que él hace, ahí lo estamos viendo, es lo que se llama esculturas hidroespaciales, pero en este caso lo que se ve ahí es, no en este mismo caso, pero sí ahora vamos a ver, son como si fuesen pequeñas ciudades espaciales. Él fue el primero que empezó a meter acrílico transparente con agua, pero además con movimiento. Eso que ves ahí es una especie de pequeña ciudadela espacial, ¿no? Es como si fuese un proyecto. Eso está, es todo con acrílico, con agua, con colores. Ahí se ve otra más, ¿ves? ¿Vos te das cuenta? Esto es una maravilla, además. Sí, muy lindo. Muy lindo. Pero además estas cosas él las empezó a hacer en los años 50, 60. Hay esculturas, inclusive hay un monumento a las Malvinas que está en el interior del país, hermoso, que tiene que ver con hecho por Kosic, ¿no? Vos fíjate, ahí tenés. Kosic vivió muchos años, murió hace poco, creo que murió en el 2015, 2016. Él había nacido en Checoslovaquia. Y te digo, cuando empezó a hacer las cosas que él hacía, que mucha gente no aceptaba que eso era realmente una obra de arte, parecía como un tipo que estaba haciendo alguna clase de especulación, de juego, de cosa superficial, no le daban la pelota que el tipo realmente. Y vos fíjate que la mayoría de las cosas que están acá pertenecen al Museo de Houston, porque esa gente ha comprado mucho de arte argentino, arte latinoamericano, tiene la mejor colección de arte latinoamericano, y la que vino a presentar la muestra es Mari Carmen Ramírez, que es una capa que es justamente seguramente una de las autoridades más grandes de arte latinoamericano, que vino a presentar la muestra. Ahí se ve, en el Malva además vale la pena ir. Al Malva es uno de los lugares que vale siempre la pena ir, pero en este caso, porque además está la muestra de Mondongo, que también vale la pena ser vista, lo de Kosic es maravilloso. Y además ahora con el frío está lindo ahí adentro. Se puede comer, no, digo en serio. Buena idea. Es agradable, es un buen lugar. sí, claro. Y además tienen actividades para chicos, tanto en el Malva como en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es otro de los lugares que yo realmente recomiendo hacerlo. Bueno, ¿Kosic está en el Malva entonces? El Malva, y esto saben dónde queda, es en la Salguero y Figueroa Alcorta. Es imposible perderse. Bueno, vamos a hablar ahora de otra muestra muy interesante, que es Florencia Echavarría. Son esas cosas que yo no la conocía, me la recomendó una amiga, y uno a veces cuando recomienda a una amiga dice, bueno, ¿qué hago con esto? Pero la verdad es que si yo hubiese encontrado por mi cuenta, es maravillosa. Mirá lo que es. Ella es de Rosario, trabaja con materiales, con tierra de Formosa, no de Formosa, creo que es de ¿Salinas? De Jujuy o de algún otro lado. No, de Misiones. Y lo mezcla con porcelana y hace estas cosas, que tiene un nombre, se llama Selva Atlántica, ¿no? Las obras que ella hace. Pero miren lo que son. Trabajo. No, pero aparte son divinas, son intensas, son orgánicas, ¿no? Son más que orgánicas, son casi como si estuviesen vivas, ¿no? Es una cosa así muy, muy fuerte. Mira con el color qué linda que es. Sí, bonito. Está Además, bueno, ¿no? como tiene un tallado como de cosas muy en miniatura, debe ser dificilísimo hacer eso. No es tan chico, ¿no? Pero las anteriores parecían los detallitos, sí, muy minuciosos. Es que vos te asombrarías lo que la gente hacía y hace en porcelana. Sí, el otro día me compré te voy a mandar la foto, un día le voy a traer acá. Me compré 2 angelitos alemanes, con los deditos que levantan así, una porcelana chiquitita así, y vos decís, ¿cómo hizo para que el dedito? Sí. Es decir, son miniaturistas, tipos que hacen cosas de una perfección total. Bueno, una vez hablamos de los Netsukes, que en total son 3 o 4 centímetros, y vos ves parejas haciendo el amor, conejos corriendo, cosas increíbles en un tamaño muy chiquito. Es decir, hace falta ser míope para hacer eso. Pues es que los míopes son los que más venden muy cerquita.
Sí, lo sé por experiencia. Y así hacían las monedas. Antes las monedas las hacían los míopes. Bueno, ahora vamos a hablar de una cosa que me parece increíble, que es la obra de un señor que se llamaba Tiziano. Tiziano era un renacentista que llegó a vivir como 90 años, que era mucho, nació en el 88, murió en el 76. ¿Cuánto da eso? 88 más o menos, ¿no? Era un tipo que nació en el Véneto, murió después en Venecia, y ese cuadro que estamos viendo ahí lo pintó cuando el tipo tenía 20 años. Mirá. ¿No? Obviamente, de más está decir que los 20 años de antes no eran los de ahora, porque 20 años era la mitad de lo que te quedaba por vivir, ¿no? Claro. No a este señor que vivió 80 y casi 90. Pero lo que tiene este cuadro, que a ustedes les parece natural, no era natural en aquella época. Es decir, que en aquella época los cuadros, como él pintaba cosas que tenían que ver con las cosas místicas, con épicas, con cosas religiosas, y por supuesto también hacía retratos de personajes, de personajes o de reyes y demás, de duques, archiduques. Pero lo que no aparecía en general en las pinturas del Renacimiento, muy poquito, Leonardo lo pone muy de costado, son los paisajes. Es decir, el paisaje es una cosa que además como temática, ya directamente como temática, es posterior todavía al Renacimiento. Pero la inclusión de los paisajes de Tiziano, y que Leonardo también tiene, en la Mona Lisa se ve todo un paisaje atrás, que ahora se descubrió inclusive el lugar geológico donde lo pintó, porque estaba tan bien pintado que se pudo descubrir qué piedra era y dónde estaba esa piedra, ¿entendés? Wow. Por lo bien pintado que estaba, porque además él sabía de geología, el señor Leonardo. Pero nos estamos yendo. Bueno, estamos hablando de Tiziano. Este cuadro es un cuadro que fue robado en Viena, cuando pertenecía a la nobleza, y apareció 8 años después. Después se fue rematado en Sotheby's en Londres en el año 1884, 1874, no me acuerdo exacto, y lo compró un privado. De vuelta fue robado y desaparece el cuadro, es decir, se había perdido el rastro, y aparece envuelto en una bolsa de consorcio en una parada de colectivo. Entonces, por supuesto, se recupera, el dueño lo manda a la venta y se vende en 20 millones de euros, 22 millones de dólares. Alerta, ¿sí? Pepín. Alerta Pepín. Sí, pensé lo mismo. Bueno, pero vos, la vuelta que dio ese cuadro, pero que además el cuadro es un cuadro importante, es un cuadro muy bueno, que se le había perdido el rastro y que aparece. No sé, Barbano, ¿qué motivo puede haber para que una persona deje un cuadro en el colectivo? Se estaba escapando. Claramente, se profugó. Pensó que alguien se había dado cuenta y salió corriendo, no sé, sí. O se lo olvidó. No lo lleven, lo están lodando, me parece, lo quiere llevar para un terreno. No, yo estaba pensando que, como es producto de un robo, quería saber, no, pero se había robado hace tiempo. Sí. Es decir, ese cuadro viene dando vuelta robado hace tiempo. La pregunta es, ¿qué mierda pasó? Los cuadros solo se roban por encargo. Sí. Esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué lo abandonan? Porque quizás... Claro, porque es imposible vender un cuadro de quizás el que le había ofrecido comprarlo desapareció. Bueno, señores. Gracias, Gracias a usted. Told me long ago there's a time before the storm. I know. A ver. It's been coming for some time. La Nata sin filtro por Mitre. Bien, Rolo, hay novedades como cada día del caso Loan. Nuevos peritajes en la camioneta y el auto dieron positivo de luminol. Nuevas, te diría avances, pero con un signo de interrogación, porque todo lo que viene ocurriendo alrededor de la desaparición de Loan es contradictorio. Todos los días damos 2 o 3 noticias que parecen plantear escenarios totalmente diferentes. Por un lado, ayer adelantábamos que había dado ADN positivo de un varón, el guardabarros delantero derecho de la camioneta del capitán Carlos Pérez y de su pareja María Victoria Cayaba. Ese ADN se va a cotejar con el de los padres de Loan, está en un limbo por ahora. No sabemos si es una prueba que puede conducir a reforzar la idea
para mí absurda, de que Loan murió en un accidente de tránsito común y silvestre, y se emparenta esta prueba con otros resultados que se conocieron ayer, que tienen que ver con análisis que se hicieron del auto del matrimonio Pérez y Callaba. Ustedes recuerdan, tiene una camioneta Ford Ranger con la que fueron al almuerzo y tiene un auto, un 4K, con el que al día siguiente de la desaparición de Loan fueron a Corrientes Capital, a Resistencia, luego dieron unas vueltas por el Chaco, volvieron para 9 de julio. Bueno, en ese auto el luminol, que es este líquido que permite detectar posibles manchas de sangre en una superficie, dio positivo en distintos lugares. Dio positivo en el asiento trasero, en el sector izquierdo. Algunos decían, bueno, quizás lo pusieron a Loan ahí. Todavía no sabe siquiera si es sangre, pero el luminol indicó que ahí hay algo. En el baúl del auto se encontró también una mancha roja en la tapa del baúl que a simple vista, porque vimos las fotos, luce como sangre. Si esto es de Loan o no, no lo sabemos. Algunos lo encajaban en esta idea. Pérez y Callaba se van del campo, atropellan a Loan, tal como contó Laudelina, lo suben a la camioneta, de la camioneta lo pasan en algún lugar que no sabemos al auto, primero lo ponen en el asiento trasero, después lo meten en el baúl, se lo llevan en el baúl rumbo a Corrientes y en el camino descartan el cuerpo. Esta es la hipótesis que plantean algunos. Para mí absurda. ¿Que puede haber ocurrido un accidente? Puede haber ocurrido un accidente. La sensación es que si ocurrió un accidente fue en el contexto de algo mucho más grave, como por ejemplo un secuestro, o sea, que hayan secuestrado al nene con fines que desconocemos todavía, abuso sexual, entrega a una red de trata o lo que fuera, y que en ese secuestrarlo y llevárselo, cambiarlo de auto o entregárselo a alguien, el nene se les escapó y pudieron haberlo atropellado. Pero no de la manera en la cual la declaró Laudelina. Laudelina Peña, la tía de Loan, que hoy está presa, dijo: Pérez y Callaba atropellan a Loan cuando salían del almuerzo en la casa de la abuela Catalina, lo suben a la camioneta y se lo llevan de allí. Esto resulta totalmente inverosímil para los investigadores a nivel pericias, a nivel declaraciones de testigos que estuvieron en el lugar y que no vieron nada de eso, y por otras cuestiones que todavía se están analizando, pero que permiten inferir que es muy difícil que ese accidente haya ocurrido tal como lo contó Laudelina, en el lugar donde lo señaló Laudelina. Dicho esto, hablemos de Laudelina, porque Laudelina Peña está presa, la están sometiendo a una gran presión para que se quiebre, porque hay algunos hechos incontrastables. Laudelina plantó el botín de Loan en el lugar donde lo encuentran los investigadores. Si plantó el botín de Loan, estuvo en contacto o con Loan, ya desaparecido, o con quien lo tenía retenido a Loan y le entregó a ella el botín. Con lo cual, Laudelina es un nexo directo con lo que realmente le ocurrió a este chiquito de 5 años que hace 26 días estamos buscando. Por eso es que rápidamente la mandaron al penal de Ezeiza, la separaron de sus hijos menores y de su hija mayor, Macarena. Macarena, que lleva su apellido porque no conoce a su papá, Macarena Peña, declaró el fin de semana, lo contábamos aquí, y dijo: mi mamá miente. Mi mamá recibió presiones para ir a mentir y a plantar esta hipótesis falsa del accidente, y mi mamá recibió también un ofrecimiento de un auto, una casa y una moto si ella contaba todo esto. No habló mucho Macarena en los medios sobre esa declaración, solo dio una breve entrevista ayer con Crónica TV, y en esa entrevista con Crónica TV contó que quien les hace a ella y a su mamá Laudelina, el ofrecimiento de la casa, el auto y la moto, y en paralelo quien las presiona para que declaren bajo amenazas de terminar presas o algo aún peor, fue su abogado, a quien yo vengo señalando aquí desde hace tiempo, que es José Codazzi, que a esta altura no se entiende cómo la justicia no citó, no apartó de la causa, de la representación legal de Laudelina, y le dice: no, usted ahora es testigo y tiene que declarar. Hay cuestiones que hacen a la confidencialidad abogado-cliente, pero hay otras que exceden a eso y que Codazzi podría revelar. A Macarena, la hija de Laudelina, en Crónica TV le hicieron la pregunta que nos hacemos todos. Bien, el abogado Codazzi las amenazó.
y les hizo un ofrecimiento. ¿En nombre de quién? Claro. Macarena Peña dice, a nosotros lo que nos dijo Codazzi fue que Patricia Bullrich venía por nosotras. ¿Cómo venía por nosotras? Sí, nos dijo el abogado Codazzi que la ministra de Seguridad de la Nación le había dicho que nos iba a meter presas a Laudelina, a mi mamá y a mí. Esto quedó ahí, pero habla de una situación en la cual, como te vengo diciendo, Jessy, desde hace días, hay una intromisión clara del poder político. Desde el entorno de Patricia Bullrich dicen lo siguiente: nosotros no le mandamos ningún mensaje a Laudelina y a Macarena, pero es cierto que veníamos sosteniendo que Laudelina tenía que estar presa, porque Laudelina, por estos elementos que yo les mencionaba hace un ratito, porque Laudelina sabe mucho más de lo que cuenta. O sea, es cierto que nosotros desde el Ministerio, a partir de lo que nos cuentan los investigadores que tenemos en el terreno, nos vienen marcando a Laudelina y a Macarena como objetivos de interés. Y es cierto que estábamos esperando que la metieran presa. Ahora, no es cierto que nosotros la hayamos presionado por este camino. Pero lo cierto es que Macarena dijo, Codazzi nos dijo que Patricia Bullrich nos quería meter presas y con eso nos asustamos. No avanzó mucho sobre quién les ofreció esta serie de bienes a cambio de declarar. Lo que se cree es que ahí quien está mediando, como ya te dije, es un senador provincial. Yo no lo quiero mencionar hasta que la justicia no avance, pero lo que se dice es que el senador estuvo presente el día en el cual Laudelina fue llevada junto a Macarena a declarar ante un fiscal provincial y a plantear la hipótesis falsa del accidente. Esto también se tiene que investigar. Por último, y para sumarle un poco más de desconcierto a todo lo que está pasando alrededor de esta investigación, los investigadores están centrados también en el comisario Walter Maciel, el que está preso por encubrimiento. ¿Por qué? Porque también creen que Maciel sabe mucho más de lo que cuenta. Él está acusado de encubrimiento, pero para muchos de los investigadores fue mucho más allá su actuación. Y no fue solo de encubridor. Tuvo un rol muy protagónico. Ayer se conoció, a partir de un comunicado de fiscales, una prueba clave contra Maciel que compromete también a otros policías de la provincia y te diría a la superioridad. ¿Te acordás que yo te había contado que la semana pasada, el 5 de julio, se allanó la comisaría de 9 de julio? Sí. Tarde, 20 días después de la desaparición de Loan, con el comisario ya preso. Hacen el allanamiento y se encuentran con ropa de Loan adentro de la comisaría. Lo que dice la justicia federal es, nunca la pusieron a nuestra disposición esa ropa. ¿Por qué estaba ahí guardada? ¿Por qué no la entregaron? Se supone que la policía recogió todo elemento de Loan para mostrárselo a los perros y que los perros pudieran buscarlo. Ahora, lo que no se explica del todo es por qué no entregaron esta ropa una vez que la causa pasó de la justicia provincial a la federal, porque no se la mandaron o le avisaron al fiscal federal. Miren que acá en la comisaría hay ropa de Loan. Esa ropa fue secuestrada el 5 de julio, se va a peritar ahora, se le va a hacer análisis de ADN para obtener, finalmente se espera, la primera secuencia de ADN original del nene que está perdido. Lo insólito de todo esto, Jessy, es preso el comisario Maciel. El comisario que lo reemplazó no supo nunca que había ropa ahí. El jefe de ese comisario no supo nunca que había ropa de Loan ahí. ¿Por qué la guardaron? ¿Por qué la escondieron? Maciel es sospechoso por esto, sus camaradas por el hallazgo de la ropa y sus camaradas que están empezando a declarar, algunos como testigos, y yo no descartaría que alguno termine imputado, plantearon ayer ante la justicia que Maciel, entre otras cosas que hizo el día de la desaparición de Loan, también él estuvo desaparecido. 2 horas que todavía no pudo justificar. En el momento clave, después de las 2:30 de la tarde del 13 de junio, Maciel estuvo desaparecido, nadie sabe qué estaba haciendo. Lo que sí se sabe es que después le pidió al oficial de servicio que en el libro de guardia truchara los horarios en los cuales habían recibido la denuncia de la desaparición del nene. Por eso te digo que Maciel es otra pieza clave que sabe mucho más de lo que dice y que no sería solo un encubridor. Este es el escenario hoy, Jessy. Veremos qué novedades hay durante el día, porque siguen avanzando con rastrillajes, con allanamientos, y a pesar de que es feriado, la investigación no para.
¿Nos querés contar algo, Tartu? El pibe Tartu. Ay, ahora sí. Ahora sí, se cayó la China. Sí, vino con muñequitos. Vino con muñequitos porque así se entiende más. La gente que está en el HD lo ve como un espectáculo. Tartu siempre es un espectáculo. Sí. Vamos, atención con esto. Habla en tercera persona. ¿Hay divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara? ¿Te dice? Te cuento que pasó el domingo a la noche. Por eso traje los muñequitos para que se explique. Espera, ¿hay divorcio? Entonces, no, ¿cómo espera? Va a desarrollar. Bueno, espere. Yo tengo una hipótesis. Dale, vamos a la hipótesis, pero después. Cuando vos digas. Dale, Mirá. arranque. Avión, ¿por qué? Avión, el Galatasaray, donde juega Mauro Icardi, le manda un avión privado. Es el avión a del Mauro Barón Icardi. Rojo. Ese. Este es de la película Porco Rosso del estudio Ghibli. Peliculón. Peliculón. Le manda un avión a Icardi. Icardi dice, bueno, llegó el avión, le dice a Wanda, nos vamos a Istambul, donde tenemos un departamento de lujo, donde viven con todas las comodidades, Ella le dice, no, mi amor, no nos vamos. ¿Esa es Wanda? Sí, acá está, esta es Wanda. Le robó el sombrero a Mazoco. Le dice, no, mi amor, mira, nos quedamos acá, yo me quedo acá, vos anda a Turquía. ¿Otra vez? ¿Otra vez vamos a volver con esto? Bueno, vos tomate el avión. ¿Qué hace Wanda? Pero él, ¿qué siente cuando ella se queda mientras él se va a Istambul? ¿Qué ocurre aquí? Él siente estupor por lo siguiente, querido Rolando. Ella, mientras él está abordando el vuelo privado, le manda un mensaje de esos que desaparecen más luego. ¿Viste que vos lo ves? Sí. Que son de una efímero. vez. Es un efímero. Sí. Le manda un mensaje efímero lapidario. Eso significaba: quiero iniciar los trámites de divorcio. ¡No! Esperó que se fuera. Esperó que se fuera. Muy bien, Flavia. ¿Qué hizo cuando se fue? Corro al avión y corro a Mauro Icardi. Wanda, ¿qué hace? Dice, bueno, domingo a la noche. ¿Dónde está Wanda? Wanda está acá, porque va a ser Bake Off, es la nueva conductora de Bake Off. Wanda dice, yo me voy a bailar. Es una señora grande, ¿no? Está mal, ¿no? Domingo a la noche va a bailar a Palermo. Nunca se es demasiado grande para dicen bailar. que está mal ir a Vos creo que todos tenemos edad. Santa Fe de Arauz había un boliche llamado San Francisco Tramway. Uy, yo he ido. Ahí a los está. 15 años. Ahora tiene un nombre muy raro, se llama Black Cream. Sí, me da un poquito de miedo. Peor hubiera sido que llamara Black Milk, pero bueno. O Black Hole. O Black Hole. ¿Podía ser? ¿Por qué? Pero no. Agujero negro, Pero chicos, no. hablo del espacio. ¿Qué? Va a bailar Wanda a Black Cream. Muy Atención mal, con esto. ¿Quién aparece en escena? Elegante. ¡No! ¿Ese es elegante? Ese es elegante porque no tiene la dentadura completa, ¿ves? Acá No, está. pero si no se hizo la dentadura ya. No, le faltan. Falta un par de cuotas. Le faltan un par de cuotas. Toda esa gente nunca tiene el comedor completo. ¿Cómo toda esa gente? Arrancan ahí. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Besos. Hay besos. ¿En la boca? Hay besos a la noche en el VIP de Black Cream. ¿Franceses? No. Besitos. Piquito. Piquito. No, lengüita también. Se van al VIP y se besan Wanda y Elegante. ¿Con roce o sin roce? Sí. No, bueno, creo que pasó después eso. Ajá. Eso pasó después porque se fueron juntos, como se decía en las viejas películas, perdón, en las viejas revistas, con rumbo desconocido. Se fueron con rumbo desconocido. Ahí salen, rumbo desconocido. Ahí salieron con rumbo desconocido. Hay más personajes Eso, acá. porque ahí te quedan unos muñequitos. Hay más personajes. Mientras Wanda, chingui. Mientras Wanda chingui con Elegante. Wanda dijo que con Elegante tuvo el mejor sexo de su vida. De su vida. O sea, lo dejan en un mal lugar, tanto a Maxi López, a Mauro Icardi y a otros que, bueno, ahora les paso el nombre por privado. ¿No tiene ya ninguna cuestión con la justicia, Elegante? Me acordé que... Sí, Elegante sí. No, Elegante tiene graves problemas, pero lo maneja todo en Rodríguez, viste que son todos juzgados Sí, amigos. está todo arreglando con la política y con la plata. Exactamente. Wanda empezó a arrimarse a Elegante, a más de que tiene piel con Elegante, cosa que ya no le sucedía con Icardi, porque hay una enemiga. ¿Quién es esta? La China. La China Suárez. La China Suárez ahora forzó un tema con Elegante. ¿Son amigos? No, ¿Quién? una canción. Una canción. Una canción. Un dueto, tema. chicos. Vamos, Qué bucona, actualícense. qué bucona, Sí, porque qué usted está en la bucona. onda, Dale, hay Bárbaro. 800 para cantar una Ahí canción. va. Hay 800 Ahí para va. cantar una canción y va y busca ahí. Y sí, ¿qué más morbo? Y le insistió. bucona. Elegante no quería saber nada porque Elegante siempre estuvo enganchado El con tema es una con porquería, Wanda. digamos. Sí, todo, malísimo. ¿no? Todo lo de Elegante es horrible. Lo de Wanda. Y ¿Lo de Wanda? China.
¿Viste cómo canta Wanda? Wanda canta. Una sola canción canta. Wanda canta en frases de alias de CBU. Te escuché la. ¿No? Dice bolso, micrófono, vara, Ibiza. Trigo, maíz. Bueno, son todos nuestros CBU. Mueble, blanco. Claro. Es una vergüenza lo de Wanda. Pero se desvía, no se desvía. No. Aparece A mí me gustan los desvíos. Alias de igual. CBU es muy Espera, bueno. estamos la China y... La China se acerca elegante. ¿Te das cuenta Para hacer, que es China la China? para hacer una Muy bien. canción. Para La hacer una producción. canción, ¿no? Entonces, Wanda dice. Componen juntos. No, bueno, nada. Es No, un hay feature, es un fábricas de featuring, hits. Es un featuring. Claro. Entonces Wanda dice, escúchame, esta chica ya La China. estuvo con Icardi, que al final no pasó nada con Icardi en París. ¿Qué no va a haber pasado nada? No, tengo datos, ahora te cuento. No le funcionó el amigo. ¿Qué amigo? ¿Estaba Icardi solo? Sí. Entonces Wanda dice, ¿Era la ya- primera vez? Era la primera vez, claro. Nunca le Puede había pasar la primera vez, no seas malo. Entonces Wanda dice, ya trató de estar con Icardi. Ahora está con mi Elegante. ¿Qué necesidad? Que es mi carne. Claro, entonces ella es donde ella activa, dice, bueno, yo la verdad la pasé como nunca con nadie con Elegante, vuelvo con Elegante, desaparece la China. Afrecho. Todo esto lo hace a Wanda decir, bueno, ya es hora de cortar con Mauro, porque ya veo que con Mauro no pasa nada. Hay unas fotos donde se ve una discusión entre Mauro Icardi y Wanda Nara, llorando ella en las escalinatas del Chateau Libertador. ¿Y ella por qué llora? Bueno, es muy loco eso, ¿no? Vos te peleás con tu pareja y bajás a un lugar público para mostrar que estás llorando. Es muy loco. En un edificio que hay 300 familias. Es muy loco. viviendo, ¿no? Sí, y hay fotos por todos lados, pasás por el McDonald's. Están las fotos, bueno. Evidentemente ella le dijo, mira, esto ya terminó. No se para dio mí. cuenta que había gente viendo. Esto ya terminó para mí, exactamente. Ahora parece que le toca con el Elegante. Cierro con esto porque son... Pero perdón, 50. Choqui, Sí. le quería preguntar por esto. Un posteo de Elegante que retuiteó Wanda, que le decía siempre con vos, perdón. Sí, soñando con mi reina, un montón de cosas. O sea, Elegante, amor. Elegante está enloquecido. De hecho, eso te lo cuenta la mamá de Elegante y el papá de Elegante, Miguel Ángel Prosi, un policía que también estuvo detenido, que estuvo preso. Es decir, pero toda esa gente aprueba. Es decir, cuando apareció Wanda en la familia era, llegó Wanda. Claro. Aprobado. Y vi aprobado. que cambió el fondo de pantalla del celular, Wanda. Wanda también. Que está con los niñes. Sí, pero ya no y está. sin Icardi. Y sin Icardi. Lo limpió. Lo limpió Icardi, por eso ahora dicen que se viene la demanda de divorcio. Hay 70 millones de euros en juego. Parece que Rosenfeld, acá está la doctora Rosenfeld, mirá la leguleya, qué linda. Te queda ahí un muñequito que no sé qué. Hay un montón, sí. Este es Kennis, el peluquero que fue a bailar con ellos. Fue a bailar Black Cream. Siempre. Sí, con la peor de la sonda. Cierro con esto. A ver. La pregunta que le duele a Wanda en el pecho, inclusive se la hace a gente, porque ella nunca estuvo cara a cara con la China. Entonces ella va y le pregunta a Ponela Gonzalo, cara a le cara. pregunta, ¿a quién le pregunta? A la China con ella. La pongo a la Con China ella. de Wanda, ¿eh? Se Claro. conocen acá por primera vez. Wanda le pregunta a todo aquel que se haya cruzado, che, la China es tan linda. Espejito, espejito. ¿Tu problema es la humedad? Impermeabiliza con membranas asfálticas y líquidas Carton Sec. Carton Sec, líder en impermeabilización y aislación térmica. Carton Sec. Como siempre, gracias a la gente de Dos Escudos, Juncal 905, Montevideo 1690 y San Benito 1695. Por teléfono al 4327-0135. Pitela, querida. Libros. Y voy a empezar por 2 libros infantiles. Uno se llama Construyamos una represa. Es de Daniel Fer y María Chiara Di Giorgio. Lo publica Pípala, que es una editorial que ustedes saben que yo siempre traigo a la mesa porque es hermosa. Y en este caso son 3 nenes, 3 hermanitos, que deciden en un río construir una represa. Deciden empezar a poner piedras. Y hasta ahí va bien. Construyen una represa chiquitita primero, después más grande, pasan unos pescadores, les piden a los pescadores que los ayuden, los pescadores se suman. En un momento la cosa se complica porque pasa un barco de un rey. Y el rey dice, yo no voy a bajar a poner piedras en ningún dique, esto es para los súbditos, que bajen mis súbditos y mis súbditas, porque vio que había nenas. Y al rato aparece un barco de piratas. Y los nenes dicen, el pirata dice, chao, acá hay un barco con un rey que está solo mirando porque están todos los súbditos poniendo las rocas,
vamos a tomar el barco del rey. Y los nenes le gritan, no, vengan acá que necesitamos ayuda, que están ahí haciendo pavadas. Sí. Vengan a poner rocas. Hay una piedra que pusieron al principio, que es una piedra verde, que uno de los nenes quiere recuperar, y él la quiere recuperar, y claro, cuando saca la piedra, se viene abajo la represa. Aparecen empapados todos ellos, ahogadísimos, en la puerta de la casa, porque la mamá los está esperando. Los reta, obviamente, entendemos todo lo que pasó ahí en el medio, y mientras están tomando una taza de chocolate bien calentita, están planeando volver a hacer un dique el día siguiente en el río, y a lo mejor tienen la suerte de que pase un emperador. Yo ponía ahí más temprano en Instagram, cuando subí el libro, que recordaba mis tardes con mi amiga Victoria Lázaro. Nos íbamos a la casa de las David, que quedaban al lado. Claudia y Marcela tenían una higuera gigante. Gigante. Y era la nave de Star Trek. Horas en la higuera, en la nave de Star Trek. Ustedes deben tener los mismos recuerdos. El ombú. ¿O no? El ombú de la Plaza de Bursaco. Perdón, el ombú de la Plaza de Bursaco. Era de todo, ¿o no? Sí, un lugar de donde... del otro día, hace poco, vi una foto de mi hijo en el ombú y no lo podía creer. Porque va a pasar, sigue funcionando como un lugar que es como una especie de mágico, de un lugar mágico. Para los niños, ¿viste? Y ahí pasábamos horas antes de entrar a la escuela. Horas. Y cada rama del ombú era una ruta para explorar. Exacto. Y un universo. Y el que metía todas las ramas, el que lograba conquistar todas las ramas era Maradona, ¿entendés? Digo, bueno, flaco, yo trepé todas las ramas del ombú. No cualquiera, yo creo que no lo logré. ¿No? Claro. Crecí sin haber vencido al ombú. Le contaba a Jessie en el corte que estoy un poco preocupada por el tema de los usos del celular. Ya me he escuchado 1000 veces decir acá, los celulares llegaron para quedarse, están perfectos, nada los discuto. El tiempo que los chicos pasan con los celulares me preocupa. Sí. Todo es la medida del tiempo, ¿verdad? Claro. No se necesita nada para desarrollar la imaginación. Nosotros somos el producto de eso. No había televisor, no había cable, no había streaming, no había internet, no había nada. Sin embargo, ninguno de nosotros tuvo una infancia muy aburrida. No necesitas nada para imaginar. Entonces, este libro habla de eso. A mí me emocionó mucho cuando lo leí. Se llama Construyamos una represa. Para que lo lean padres e hijos. Para pensar en la vida fuera de las pantallas. Hay una vida fuera de las pantallas. Y la creatividad, el desarrollo de la creatividad, se hace creando. No, si estamos pasivos frente a una pantalla que nos mastica toda la información, es muy difícil que sepamos, otro de los temas que siempre hablamos acá, qué queremos ser, qué nos gustaría ser de grandes. Lo hablábamos también, ¿no? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cómo sabes que querés ser ingeniero o violinista? ¿Cómo lo sabes si estás todo el día con algo que te... Entonces, saquen a los chicos a las plazas donde haya un ombú, sin nada. Déjenlos jugar sin nada. Llévenlos al club. Hay algo... Club. Deportes, Valoricemos los clubes. Plazas. No se necesita nada. Que se Hay aburran. algo tremendo, Fla, que es que me pasa a mí. ¿Qué quieres ser? TikToker. Claro. Es una puñalada del corazón. Y estaba pensando en el cuento, y cada uno va a su infancia, y el tema del celular, para mí, es la velocidad. Porque ya han dejado la tele, la película, es el permanente ver una cosa tras otra. Y yo jugaba en los techos, ¿no? Era claro, obvio, los tapiales. Estando en el techo, hasta que pasara alguien, que yo le hacía una broma, podía pasar una hora. Y yo estaba ahí esperando, escondidita. Y los chicos han perdido eso, estar una hora a la espera de que algo pase, porque tienen la demanda de que todo pase en un segundo, y cambian. Uno puede caer en la tentación de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Pero acá hay pruebas científicas a partir de las cuales se comprueba que el aburrimiento, que estar sin hacer nada, que la espera, que la cronología desarrollan la creatividad, desarrollan el pensamiento lingüístico, desarrollan el pensamiento abstracto. Hay pruebas. Si nosotros no dejamos que los chicos se aburran, que salgan a crear, que salgan a inventarse un juego, les estamos privando de algo que después va a ser una gran herramienta en sus vidas.
el pensamiento lateral, la capacidad de ponerse en el otro. ¿Jugábamos juegos de rol o no jugábamos juegos de rol? Sí, claro. Yo me dejaba cartas y yo me las leía y me impresionaba de las cartas que alguien me había dejado, las había escrito yo. ¿O no? La verdad que es así, es un bajón, la verdad. No, bueno, no. No. Yo no creo que están siendo muy negativos, chicos. No digo con negativo. No quiero ser negativo, pero es increíble la diferencia de lo que se pierden entre todo eso. Yo creo que es balance. Y estar adentro de un aparato, ¿viste? Es lo que y es les difícil toca. porque no lo podemos. Que por eso digo, yo no le pongo juicio de valor, claro. no está ni bien ni mal. No, lo que digo es, no todo está perdido y no todo ha cambiado. Cuando nosotros éramos chicos nos decían que la tele nos iba a arruinar la cabeza y lo que hacían nuestros padres era limitarnos la cantidad de horas y darnos otros estímulos. Y hoy están nosotros también. Exactamente. Digo, yo llevo a mis hijos al club y en el club no hay celulares, hay... ¿Cómo nos entretenemos? Juegan al indio, juegan al 25, juegan a las escondidas, juegan a la pelota, se agarran a piñas, se reconcilian, compiten, discuten, se hacen amigos. Me comentaba mi marido que fue a algún cumpleaños de nenitos infantiles, creo que 8 o 9. Van a la plaza a jugar a la pelota. Sí. Estaban todos con el celular. Eso es Cada culpa de los uno papás. en la suya. Sí, Era un sí. cumpleañitos infantil. Cada uno no jugaron nunca. Eso es culpa de los papás, Adri. Es responsabilidad. Digo, es responsabilidad nuestra, Sí, no son los toda chicos. responsabilidad. Ahora, los juegos que teníamos nosotros, digo, sigue vigente el elástico, sigue vigente, eso sigue. Mis Yo en el hijos colegio son no un veo. poquito más grandes, pero La rayuela. Julia ahora tiene 15 años. Ella La pelota, sí. tuvieron un momento de eso. Y hay una cosa que piola, que es que justo ayer lo hablábamos, me parece que fuera del aire, que es que también ahora el fútbol es mixto. Sí, buenísimo. Y un poco de cosas así. La cocina, me parece que en esta cosa de que están más encerrados, de que están menos en la calle, que los dejas menos solos, la cocina es un lugar un gran creativo lugar. para los chicos. Es un gran lugar creativo. Sí. Pero cocinar, mirar películas, mirar series, leer, jugar al ajedrez, jugar a las cartas, jugar Juegos de mesa. a juegos de mesa, varios. Quiero decir, darles espacios sin las pantallas. No están ni bien ni mal las pantallas. Es la infancia que les tocó. La vida que nosotros tuvimos es muy diferente. Es como decía Rolo, no pasa nada. Pero lo que yo veo es que hay como un abuso en el tiempo del uso de las pantallas. Y les estamos quitando a los chicos la posibilidad de desarrollar sus capacidades creativas, comunicativas, jugar con el otro, mirar al otro. Pasa mucho esto, vamos a un cumpleaños y están todos con el celular. No sé para qué se reúnen, es muy difícil. O tienen que filmar todo para poder vivirlo. No pasa nada, que lo filmen, pero que haya un momento en el que dejamos todos en una caja el celular y nos miramos a la cara, ¿se entiende? En fin, la semana pasada llegó una comunicación del colegio al que va mi hija para decirnos que a partir de ahora iba a estar prohibido el celular en el aula. Nosotros prohibimos El mío en también. marzo el celular en el aula y fue un cambio radical. Los dejan afuera. Hay en un una cajita. registro de un colegio que promovía mucho la interacción con la tecnología dentro del aula, ¿no? Hay un registro ahí de que algo hay que ajustar. Suecia justo está la mía hizo una trabajando con investigación eso. sobre eso y los tipos primero lo abrazaron. En los países desarrollados está pasando esto. Primero se abrazó como una evolución y como una posibilidad de acceder a mundos y a información y a herramienta que tenía. Y ahora pegaron la vuelta, empezaron a destecnificarse, como si la evolución fuera hacia lo que era el atrás nuestro. Es como si el mundo hiciera una evolución hacia lo simple. Y no hacia lo técnico, tecnológico. Sí, como lo artesanal. Pero eso ocurre en lugares muy prósperos donde hay otras cosas más acuciantes, Pero menos nosotros acuciantes. en ese sentido tenemos más suerte. Pero está bien. Tenemos más suerte porque tenemos muchos lugares a los que esto de la tecnología apenas está llegando. Para cerrar, hoy hablábamos con Gonza fuera del aire de algo que pasa con Shakespeare, que yo digo que Shakespeare captó el corazón del ritmo del idioma inglés, más allá de todo. Él entendía que había un ritmo circadiano en el idioma, que iba con el corazón. Y me parece que esto que vos decías, Jess, que las pantallas van a una velocidad que no es humana, nos resta eso, nos resta ese tiempo que es humano, de poder entender algo, de poder pensarlo, de poder responder. Y me parece que todo el mundo está yendo hacia ese lugar en el que, como que tenemos que bajar un cambio. Es como
que la evolución es hacia el pasado. Parece raro, Es pero raro. es algo así. Es Sí. como que es porque te se pasaste de evoluciona rosca, hacia te atrás. Pasamos un poco de rojo. Sí. Bueno, sí, el libro es precioso, chicos. Construyamos un dique. Sí, Vamos. construyamos un dique. Ya los veo los encendidos con una copita en la mano. Ah, es ¿Quién así. pudiera? Día patrio, día Sí, patrio. día patrio. Es cierto. Día patrio y no patrio, los corresponde. encendidos. Es un chiste, mentira. Están ahí. Son una estampita de primera comunión del primero al último. 4 minutos pasa de la 1 de la tarde. ¿Y saben qué? ¿Qué? Chao.